se fue afligido porque contaba con muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: qué difícil es que alguien que tiene tantas riquezas entre en el reino de Dios. Ahora, por favor, pon especial atención a cómo termina la historia. Versículo 24. Los discípulos se quedaron asombrados de las palabras de Jesús. Pero Jesús volvió a decirles: qué difícil es que alguien confiando en sus riquezas entre en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que confía en sus riquezas entre en el reino de Dios. Ahí te va la conclusión de la historia. Ellos se asombraban aún más, preguntándose entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién entonces podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Notas cómo termina la historia? La historia termina con la pregunta de sus discípulos, de los más cercanos a Jesús: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y la respuesta de Jesús fue contundente. Dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Te voy a platicar un poquito del contexto de un judío rico, miembro de alguna religión importante de la época. Una de las bendiciones que Dios prometía a todos aquellos que le amaban era la riqueza. Abraham fue rico. Muchos de los personajes en la escritura fueron ricos. Job fue rico en su momento. Muchos, el rey David fue rico, además de componer las mañanitas, porque él era rico. Salomón era extraordinariamente rico. Entonces entiendes perfectamente por qué los discípulos de Jesús, se extrañaron de por qué este joven, importante en la sociedad de su época, rico, es decir, contaba con la bendición de Dios, que había guardado toda la ley, porque de hecho nunca ves en la historia que Jesús le diga: ay, eres un mentiroso, no es cierto, yo sé que tú has matado, yo sé que tú has adulterado, yo sé que tú has mentido. No, Jesús no le dice nada. Era un buen muchacho, era un buen tipo, era acaudalado, tenía la bendición de Dios, guardaba la ley. Pero el asunto es que su pregunta inicial era: ¿cómo puedo hacer yo para ganarme la vida eterna? Y la respuesta final de Jesús es: eso es imposible para los hombres, solo es posible para Dios. La pregunta era esta: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y no sé tú, pero yo no dejo de pensar en las ocasiones donde nos hacemos esa pregunta. Dios me ha permitido a lo mejor compartir en muchos funerales, y con mucha tristeza tengo que reconocer que las preguntas de la eternidad nos las empezamos a preguntar hasta cuando vemos que alguien cercano a nosotros, o